Qué raro se me hace desearos las buenas tardes. He dicho antes buenas noches, pero he visto que, o sea, yo cuando pongo la cuenta atrás, hablo en el chat, he dicho buenas noches, pero he visto que todo el mundo ha contestado buenas tardes y digo, bueno. Yo veo oscuridad, pero entiendo que no estamos igual todos, pero es raro, ¿eh? Yo diría buenas noches, pero manda el chat. Así que, buenas tardes, bienvenidos al primer especial del canal. Vivo Cansado, te he visto que te has suscrito. Sin sentido, gracias por el follow, gracias a todos. Pero eso, estamos que en Andalucía es de día todavía. Ah, bueno, es verdad, claro. La geografía. Aquí en Hospitales de Llobregat, yo ya ni voy a decir Cataluña, pero en Hospitales de Llobregat es de noche, noche cerrada, así que bueno, cada uno. El caso, wow, que claro, como hoy es por aquí por la noche, hay gente de América Latina, qué guay, saludo a Uruguay, qué chulo que me escuchan en un sitio tan lejos. Qué ilusión. Pero bueno, lo que estaba diciendo, es el primer especial del canal. En este caso, pues, la excusa para sacarlo adelante era que, pues, he conseguido lo que me proponía que era el 50% de suscripciones. O sea, lo que sería como mi meta de suscripciones, eran 200, conseguí 100 suscriptores, que en realidad es un mes, después el mes que viene puedo tener cero, pero igualmente me hizo mucha ilusión, así que lo celebramos con este especial que no, o sea, es especial precisamente porque no tiene obligatoriamente que tener un follow-up, más allá de cuando a mí me apetezca hablar de algo. Pero ya me apetece hablar de una cosa, porque como decía, el primer especial, pero segundo... bueno, vale, sí, es que ya cada vez que me saltan las cosas digo, ¿qué está pasando? Eh, el caso, ya hay un segundo previsto, porque el día 3 ya sabéis, sale, bueno, ya sabéis, a lo mejor sale el disco nuevo de Taylor Swift. He pensado, como me preguntáis muchas veces, qué onda con Taylor Swift, es una cantante muy blanda, no entiendo por qué gusta tanto. He pensado que estaría guay aprovechar la salida del disco para pues tener una charlita y contextualizar un poco la figura de Taylor Swift. Es difícil verla desde el presente, pero creo que contextualizando se puede entender bastante su éxito. Así que voy a empezar un poco este primer especial anunciando el siguiente especial, que será la primera semana de octubre. Dice Alfonsaurus, para educarnos. No es educar, pero sí es eso, podemos escuchar o no escuchar a Taylor Swift. Igual que yo, por ejemplo, no veía ninguna película de Marvel. Puedes verlas o no verlas, pero está bien entender, creo yo, el sentido que tienen en el presente, porque al final... pues habla mucha gente de que la cultura se está... o sea, como que ya no hay algo grande cultural que envuelve a todo el mundo, que son eventos culturales, sino que se está diversificando y hay como burbujas. Entonces, cuando hay algo que de verdad consigue esa transversalidad, creo que es muy interesante entenderlo. En ese sentido, pues, adoctrinar, dice Juanco, que no. Creo que está interesante entenderlo. Entonces, no os voy como a intentar convencer de que escuchéis a la Tay, es más que se entienda. Pero eso, hoy no toca Taylor. Taylor es primera semana de octubre, como decía. Hoy toca hablar un poquito de Kimetsu. Y precisamente porque es un especial, va a ser un poquito más denso que los comentarios de texto, porque para la gente que no sepa quién soy, que es la primera vez que esté en el canal, normalmente te hago directos los lunes, los jueves y los viernes, hablando una horita de 9 a 10 de cultura en unos términos, o sea, en los términos que son, bueno, son actualidad, pero es más algo que me interese a mí. Intentamos profundizar en las noticias, intentamos un poco, pues, una charleta eh, relativamente densa, pero eso, en una horita. Aquí quiero hacer algo un poquito, como decía, por eso se llama especial, más, joder, me sale la palabra intelectual, pero en la época de la antiintelectualidad decir eso queda estúpido y pedante.
Esperemos que no sea así, pero eso vamos a profundizar en ciertas ideas, por eso hoy hay libretita, me veréis de vez en cuando echando un ojo a la libreta. La peña que me conoce, sobre todo si ha ido al club de York, saben que la libreta es donde está todo. Y precisamente por eso, porque hoy vamos un poco con escaleta y quiero que no se quede nada en el tintero, pues voy a empezar contando un poco qué puntos son los que vamos a tratar. Hola, jovellanos, por cierto. Pero eso, me gustaría... primero voy a contar un poco cómo quiero abordar el tema de Kimetsu y del éxito de Kimetsu. Básicamente que lo tengo apuntado como mis credenciales. Porque dice Tut que si es solo para intelectuales. ¿Cómo va a ser solo para intelectuales? No, no hay nada que sea solo para intelectuales. Todos pensamos, así que qué guay. Eh, explico esto rápido, pero eso. Es necesario presentar el título de la EXO. En serio, soy unos vacilones. Soy muy vacilones. Eh, Todos pensamos. Pero que eso, que quiero que sea... A lo mejor no es intelectual la palabra que estaba buscando, a lo mejor es más preciso decir algo más esquematizado. Por eso tengo escaleta. Esquematizado, esquematizado. Así que eso. Pero básicamente, eso, quiero empezar dando un poco las credenciales de cuál ha sido mi historia con el manga para que podáis intentar, para que podáis entender algunas comparaciones o incluso si tengo algunas lagunas a nivel de pensamiento, pues que sabéis, que sepáis un poco de dónde vengo y por qué creo que puedo hablar de este tema y en calidad de qué puedo hablar. Eso es rápido. Vamos a pues partir del éxito que ha tenido esta película, la de la Fortaleza Infinita de Kimetsu, y vamos a intentar hablar un poco de por qué viene este éxito, cómo se diferencia Guardianes de la Noche de otros shonen que puedan estar siendo populares en este momento y por qué se diferencia cuando a priori parece o puede parecer una serie mucho más blanda o una serie mucho más eh, pues simple o sencilla. Vamos a tratar un poco cuál es el estado actual del manga anime en general a nivel mundial y por qué tiene ahora mismo ese estatus. Vamos a abordar el cierre abrupto que tiene Guardianes de la Noche, por qué se debe, cómo afecta, o sea, cómo contrasta eso con lo que pasa o la tendencia general de explotación de IPs. Vamos a hablar de los roles de género, vamos a hablar bueno, y lo demás lo dejo en el aire porque no sé si va a dar tiempo a hablar de todo. Pero a priori eso sería más o menos la escaleta. Por supuesto, absolutamente guay sería si salen temas chulos que abordar en el chat. Estoy pendiente. Pero eso, vamos, no que, en serio, tío, de verdad que soy muy vacilones con lo de que a lo mejor la palabra no era intelectual, a lo mejor la palabra era menos de fluir que menos de fluir que los de eso. Y también vamos a hablar un poco de contrastes, si siguen existiendo o no siguen existiendo los contrastes culturales con respecto a algo que es puramente japonés. Eso lo trataremos un poco durante todo. O sea, va a ser como la idea que sobrevuela el directo. Pero que no interrumpís, ¿eh? Vosotros escribís, yo voy leyendo. Es que tengo, o sea, que no, pero me hace gracia. Yo tampoco debería haber dicho intelectual, es lo que quiero decir. Pero eso, empiezo un poco porque entiendo que siendo un horario raro, a lo mejor hay gente que no sabe quién soy. Entonces, Zenitsu lleva la palabra contraste cultural tatuada en la frente. No solo Zenitsu, ¿eh? Muchos personajes femeninos lo llevan también. Hablaremos, hablaremos. Pero eso, yo ahora mismo, en la actualidad, no me considero especialmente otaku. Veo o sea, me interesa mucho el cine asiático, el cine japonés me interesa y eso incluye el cine de animación. Sigo algunas series, pero en general, pues no soy como una fanática, ¿no? Si cuesta dinero el Salón del Manga, gracias por la suscripción, Guerreto, pero si cuesta dinero el Salón del Manga, a priori no voy porque soy una barata, ya no soy la que era en adolescente, porque cuando era niña y adolescente sí que me consideraba bastante otaku en el sentido en el que iba a salones del manga, hacía cosplay,
me gastaba todo el dinero de la paga en comprarme los mangas en el Norma Comic, se reía de mí la gente, todo ese tipo de cosas. Y aún así me duchaba Blood the Body, que lo sepas. Eh, pero creo que es importante dejar claro que el background de Otaka que tenía, pues no va a coincidir con la mayoría del público que está en el chat, porque al final eh, sé que la mayoría de la gente que viene a los directos soy Tea. Y ahora queremos ver las fotos del cosplay. Mira, Blood the Body. Hice un cosplay de Asuka cuando tenía 14 años con el uniforme del colegio. Y el salón del manga en ese momento en Málaga era en el centro cívico. Y al parecer alguien de mi colegio, de mi instituto, pasó por allí, me hizo una foto y la gente pensaba que iba vestida de Alicia en el País de las Maravillas y me comí tremenda semana de la gente metiéndose conmigo. Pero por suerte, yo no sufrí bullying en el colegio, la gente en realidad le caía yo relativamente bien, entonces pasó rápido. Pero de venirme la gente de, he visto una foto tuya en el 20 vestido de Alicia en el País de las Maravillas. Y yo me daba toda la vergüenza del mundo. Extrema vergüenza. Así que nunca veréis mis fotos del cosplay. A pesar de que ese cosplay me quedó muy bien, me lo hizo mi madre, que es lo más triste de todo. Bueno, el caso, eso, pero está claro que eso, no vengo con el mismo background de crecer con shonen, porque a mí, por ejemplo, pues evidentemente, aparte de Clam, además de haber crecido con Sailor Moon, me gustaba mucho eh, bueno, si lo habéis visto alguna por acá, tengo Bateadores. Bateadores es mi manga favorito y lo era en la adolescencia. Me gustaba mucho el manga de ciencia ficción, sobre todo de los 80, como Please Save My Heart, My Earth, perdón. Me gustaba Somos Chicos de Menta, por ejemplo, era como la serie con la que hablaba con mis amigas, porque habíamos visto a la familia crecer en la tele. En ese sentido, quiero decir que he crecido con shoujos, consumía preferentemente shoujos, entonces, pues es posible, por eso quería avisar de esto, que tenga lagunas a la hora de hablar de shonen. Me he preparado, pero puedo tener pequeñas lagunas. Dice de Macronoid 20, feel all yet, ya, ya. Pero por lo menos menos cutre que Facebook. Creo que ha quedado ahora menos cutre que Facebook. Dice Cucumber, hostia, yo jugaba al ajedrez en el centro cívico y ahora el salón del manga. Menudo kilómetro cero del friquismo, el centro cívico. Es que ahora ha cambiado mucho. Pero el centro cívico, cuando yo era adolescente, había también competiciones de Magic, competiciones de cartas Pokémon. Cuando se celebraba allí el salón del manga era muy, muy pequeño, era poco más de una callecilla con puestos y tal, pero había muy buen rollo, había muy buen rollo. Después empezamos ahí, creo, los frikis de Málaga, el de Torremolinos y tal, y bueno, el caso, sí, soy muy mayor, ya está, no pasa nada. Y he crecido con ojos, era el point al que quería ir aquí. Pero bueno, lo que nos reúne hoy aquí en este directo es que, pues, Guardianes de la Noche, Kimetsu no Yaiba, ha estrenado una nueva película, La Fortaleza Infinita, que está siendo un absoluto éxito en todo el mundo. Ya en Japón, que se estrenó ya hace un par de meses, o sea, el estreno no ha sido simultáneo en todo el mundo. Creo que no, que las siguientes probablemente lo sean viendo cómo está funcionando. Pero en Japón se ha convertido en la tercera película más taquillera de la historia y no estamos hablando de taquilla de animación, estamos hablando de taquilla. La primera es La Princesa Mononoke, pero creo que, perdón, El Viaje de Chihiro, pero creo que es muy importante tener en cuenta que El Viaje de Chihiro tuvo estreno y reestreno porque en Japón la campaña de Oscar de El Viaje de Chihiro fue muy tocha. Entonces, hay gente que fue a verla, El Viaje de Chihiro hablo, eh, en el cine funcionó muy bien y meses después se reestrenó cuando la nominaron al Oscar o cuando ganó al Oscar, no estoy segura. Entonces, utilizado términos técnicos, está todo guapa. Ya. Pero eso, en Japón es la tercera, pero que está compitiendo con cosas como el viaje de Chihiro y todavía además esta fortaleza infinita ha tenido muy poco recorrido. Es posible que de aquí a que termine su ciclo de taquilla pueda ser incluso la segunda película más taquillera de la historia de, o sea, de Japón. Después, en Estados Unidos ha funcionado extremadamente bien.
no ha batido récord de taquilla ni nada, pero puede ser una de las películas de series de anime. Es que la dificultad que estoy encontrando para documentar esto de Estados Unidos en concreto es que agolpan películas que son series de anime que después podemos ver en Crunchyroll cortada en cachitos y películas de Ghibli. Entonces hay como diferentes números. Sea como sea, ha funcionado muy bien, ha sido un estreno fuerte. En América Latina ha arrasado. O sea, se ha tratado. O sea, esta mañana estaba viendo un vídeo de que de la CNN, de que en México se ha tratado el estreno como si fuera una superproducción. Han traído por ejemplo, al actor de voz de Tanjiro y ha estado allí presentando la película. Ha tenido eso, un estreno de superproducción. Y aquí en España no hay, o sea, la distribuidora, he pedido esos datos, no tengo las cifras exactas, pero porque no están todavía publicadas, pero sí que os puedo decir que el estreno de esta Fortaleza Infinita contrasta mucho con cómo se han llevado otros estrenos de películas que vienen a partir de series. Os pongo un poco de ejemplo. Cuando se estrenó la película de eh, Ataque a los Titanes, que también era también como vamos a finalizar esto, el final es épico, tiene todo este run run detrás. Se estrenó de una forma extremadamente limitada, en algunas zonas solo llegó a cines IMAX y fue cosa como de un fin de semana, rollo literal mini evento. Cuando se estrenó, por ejemplo, también este año, o sea, estoy poniendo cosas de los últimos 3 años, cuando se estrenó la película de Spy Family, que es un poco más minoritario que Ataca a los Titanes y un anime un poco más minoritario que el Kimetsu, el estreno no fue tan limitado, o sea, fue a más cines, pero funcionó peor. Es decir, se puso 1 o 2 días solamente en 1 o 2 sesiones. O sea, no limitado en cuanto a números de salas, pero sí limitado en cuanto a sesiones. Esta película ha sido todo lo contrario. O sea, he estrenado en muchísimas salas, con muchísimas sesiones. Gane o no, o sea, no sabemos todavía cuánto ha hecho de taquilla exactamente, pero ha sido probablemente a nivel de ambición el estreno más tocho que ha habido de una película de anime o sea, que representa una serie. Es decir, que se entiende que la gente que va a ir a verla es gente que ve la serie. Entonces, pues eso ha funcionado muy bien. Personalmente, esto ya no son datos oficiales, esto es solo mi experiencia, pero aquí en Hospitalet no solo se ha puesto en cines relativamente pequeños, no pequeños, sino cines que solo ponen superproducciones, donde normalmente no llegan películas pequeñas, se ha puesto en versión original y todas las sesiones estaban muy llenas. A mí me costó conseguir entradas para el sábado, quería haber ido el viernes y cuando miré el miércoles para comprar las entradas ya no había. Ha estado bastante lleno. Dice Anacore, trabajo en un cine y este fin de semana ha funcionado muy bien con 3 pases al día, uno en Bose a las 10. Es que eso, hay dice Macronoid. Yo no he visto el cine tan lleno y con tantos pases en muchísimo tiempo. Y Pablo, o L Pablo, yo fui el domingo a la arena y estaba en original Bose y catalán. Es que es eso, es que incluso en cines que no suelen traer versión original, se ha puesto en versión original, se han hecho pases con la película doblada. Podemos decir que ha funcionado muy bien, aunque no tengamos estos datos. Ahora mismo, y esto sí que lo sé, no puedo dar mi fuente, pero esto lo sé certificadamente. En las secciones de cultura de muchos diarios están echando fuego por el culo porque no entienden exactamente qué ha pasado, no tienen a nadie que contextualice esto. No esperaban, creo, la gente como cinéfila o la gente que lleva las secciones de cultura y tal, no, que le supongo que no esperaban que esto fuera el pelotazo que ha sido. Y la pregunta que se están haciendo es un poco la que va a sobrevolar el directo, que es, ¿qué está pasando? ¿Qué ha pasado con Guardianes de la Noche? ¿O qué ha pasado con la Fortaleza Infinita para tu, tu puente a Corona? mi, mi fuente es a Corona G. No puedo dar más datos, pero, pero él tiene mucha mano. Es una persona.
que tiene mano en ciertos, digamos, secciones de cultura de ciertos periódicos. Y no está aquí esa persona misteriosa porque precisamente está ocupándose de un asunto que deriva de esto. El caso. ¿A qué se debe este éxito? Y creo que antes de centrarnos directamente en Kimetsu, creo que una cosa importante, y se ha mencionado más o menos por el chat, es dejar claro que cuando yo era joven, cuando yo era adolescente, el manga podía ser. El manga anime era algo como de frikis, en el sentido. Pero tenía un aspecto. Era el de friki de Schrödinger, en el sentido de que en el Canal 2 Andalucía, en Canal Sur, y eso también que los catalanes la habéis tenido en vuestra autonómica, se emitía bastante anime, porque pues era barato de comprar en ese momento, se compraba, aunque era algo que venía de Japón, en realidad se compraba a Francia, y había unos tratos por lo que era más barato, entonces pues se emitía Sailor Moon, se emitía Dragon Ball, se emitía Loom, se emitía Zuki. Es que yo al final no veía Dragon Ball, pero Azuki me encanta. Mira, que sí que está el Corona G. Mira. Pues bueno, pues es que tú sabes que yo lo cuento todo. No me cuentes las cosas si no las puedo contar, Alberto Guillo. Yo qué quiere que te diga. Pero eso, aunque se emitían las autonómicas y creo que la gran mayoría de niños y de niñas y tal tenían cierto conocimiento o cierto contacto con el manga anime, profundizar si era raro. Es decir, ir a comprarse los mangas a la snack, o ir yo que sé, a convenciones y tal, era raro y era de friki y tal. Pero conforme ha pasado los años, el manga anime se ha hecho cultura mayoritaria. Dice Juan Sanguino en cómo hemos cambiado que la cultura friki ya no existe, porque la cultura friki ahora es la cultura generalista, en el sentido de que pasa igual con los cómics de superhéroes. Antes el que leía cómic era como el friki de la clase que le tiraban así de los calzoncillos para arriba, pero al final todo el mundo va a ver las películas de Marvel y ya se ha hecho, pues ya se ha hecho totalmente mainstream. Entonces la cultura friki no existe y tenemos que tener en cuenta que esto ha sido un éxito porque ya nadie tiene vergüenza de ver dibujitos, como decía mi madre, dibujitos chinos. Ya nadie tiene vergüenza de que o le parece raro tener Crunchyroll, que antes no había Crunchyroll, antes teníamos que piratearlo. Entonces tenía, perdona, pero es que yo qué sé, veías los animes y la pantalla era así porque claro, estaba en 4 píxeles y la gente que hacía los subtítulos tenía que especificarte todo, entonces a lo mejor decía, buenos días, hermana, y te venía con una descripción, en realidad usa la palabra esta, porque no sé qué, porque no sé cuánto, porque el cham, bla, 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 bla. Eh, Increíble, yo tenía que parar así, como, ¿qué dice? ¿Qué dice? Para poder leer. Y esto no hace tanto, ¿eh? Que yo he visto así el Naruto. Y cuando los subtítulos eran de colores para cada personaje. Es que sí, ¿verdad? Y te explicaban las cosas culturales. En vez de hacer una traducción que tú te puedas hacer una idea de lo que está pasando, eh, pues directamente te ponían la palabra en japonés y después te ponían 40 líneas explicándote la mandanga. Y tú decías, ¡buah! Increíble, qué bien traducido. Es que eso, yo me estoy riendo, pero eso es fantástico, ¿eh? O sea, a mí de verdad que esto me gustaba mucho. El caso. Y dice Thunderstock, pero se aprendían muchas cosas, claro, claro. Y también no se aprendían tantas cosas, pero tú pensabas que sabías mucho y te convertías en el típico de, bueno, yo sé un poquito de japonés y no sabías nada. ¡Qué payasos! Pero el caso, el caso, no sabíamos japonés ninguno. Tenemos que hablar de esto y no voy a leer el chat, que ya sé de lo que estáis hablando. El caso es que eso ya no pasa porque ya es accesible en Netflix. O sea, en Netflix, después del contenido producido en Estados Unidos, el contenido que más ven los suscriptores al final es anime. Crunchyroll es una plataforma que funciona y es rentable y es muy jugosa. Hace poco la compró Sony. ¿Sony? Bueno, Crunchyroll es muy rentable, se ha expandido por todo el mundo y solo se basa en anime. O sea, ya os digo, esto ya no es minoritario, ya no es vergonzoso, entonces evidentemente tenemos que tener en cuenta que cuando lo petó Dragon Ball, el anime era minoritario, aunque se emitieran las autonómicas,
ahora cuando lo peta Guardianes de la Noche ya no es minoritario, hay más gente que accede a eso, hay más gente dispuesto a verlo al cine. Pero me parece muy arriesgado, quería empezar por ahí, cuando hablemos de no contextualizar bien el éxito de Kimetsu. Evidentemente la película lo está petando, están batiendo todo tipo de récords, está teniendo una distribución que es inédita en este tipo pues este tipo de artefactos artístico-culturales. Pero decir en este preciso momento, hoy, aquí, en septiembre del 2025, que Guardianes de la Noche de alguna forma ha sobrepasado a Dragon Ball, creo que es excederse, porque más allá de los números, de la recaudación, más allá de lo que ha triunfado una película, lo que no ha triunfado una película o lo que ha generado en beneficio una serie frente a otra, tenemos que hablar también del impacto cultural, y el impacto cultural de Dragon Ball es inabarcable. No se puede entender lo importante que es Dragon Ball. Es una piedra base de la cultura japonesa en Occidente. Entonces, pues eso, hasta dentro de unos años no podremos ver en qué se traduce este éxito de Kimetsu, si es algo simplemente económico o si va a tener algún tipo de impacto en la cultura. Como dice Sampa, Dragon Ball es cultura pop total, hasta mi madre lo reconocería. A eso precisamente me refiero. Tenemos que esperar. Todo el mundo sabe quién es el Goku, la abuela de Macronoid también. Todavía la gente no sabe quién es Tanjiro, pero quizás lo sepan. No lo creo, porque, bueno, ya hablaremos después para eso. Pero vamos a seguir hablando de por qué en concreto. Teniendo en cuenta que, por ejemplo, ahora Chainsaw Man, ya hemos hablado antes, Spy Family, eh, Ataque a los Titanes. Hay tantas series que están pues teniendo una película o sacando arcos concretos como en forma de película para que hacer como este tipo de evento y recaudar en taquilla. Bueno, lo que quiero decir, esto es algo normal. ¿Por qué la de Kimetsu sí y las otras no? Voy a lanzaros una teoría. Y cuando digo que me he preparado mucho esto es precisamente porque esto es una teoría que no he leído. Os he dado mis credenciales para que veáis que puedo tener lagunas precisamente porque hoy me arriesgo un poco. Pero voy a empezar con una tontería. Tenéis que seguirme un poco aquí. Pero eso, la peli de Guardianes de los Shonen están llegando a los cines. Todas tienen el mismo tipo de. Todas tienen el mismo tipo de estrategia, que es coger un arco que en realidad podría desarrollarse por capítulo, juntarlo en una película, llevar esa película al cine, explotarla en el cine, meses después, dividir, o sea, cortar esta peliculita en episodios y lanzarlos en plataformas de streaming. Pero, ¿qué diferencia a Kimetsu? Yo creo que sí que podemos afirmar que estamos hablando de un shonen diferente, cuidado, no en cuanto a estructura, que... Uy, un momento que voy a estornudar. ¡Sí! Perdón, que está abierto y tengo un poquito de alergia. Pero, gracias a todos por salud. Eh, Muchas gracias. Retomamos. En cuanto a estructura, en cuanto a tipos de personajes, en cuanto a los sentimientos que se explotan, en cuanto a los arcos de personaje, Kimetsu es muy básico. Es un shonen clásico y después exploramos si tiene algún tipo de diferencia. Pero sí que creo que se diferencia en una cosa muy importante y es que no ha tomado la deriva que últimamente están teniendo los shonen habituales. Y me explico. Si vamos a... Voy a la Wikipedia porque así no tengo que abriros 500 millones de pestañas. Pero shonen es no un subgénero, sino una especie de mm, 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 cuota de... O sea, es una forma de agrupar el manga y el anime dirigido a una cuota de mercado concreta. Esa cuota de mercado ha sido definida de muchas formas. De hecho, en la propia Wikipedia recogen, os lo señalo, que... ¿dónde estaba esto? Ah, aquí. Eh, o sea, se recoge que o sea, ya se dice que el shonen es anime y manga que se dirige en especial a los chicos adolescentes. Y ha cambiado mucho la edad que engloba
la palabra shonen. Antes, al parecer, era entre 10 y 19 años, pero también para 12 y 21 años. Puede parecer una tontería ponernos pejigueros con los años, pero no nos interesa lo mismo cuando somos preadolescentes de 10, 11, 12, incluso a lo mejor 13 años, que cuando somos adolescentes de 13, 14, 15, 16, 17, a cuando somos adultos de 19, 20, 21. Creo que mientras que la mayoría de shonen que son extremadamente populares se dirigen de forma específica a la franja de edad más grande, una de las diferencias que tiene Guardianes de la Noche es que sí que intenta seducir a esos preadolescentes. Con esto no me refiero a... Mira, dice yo Star. Técnicamente la demografía a la que va dirigida, pero al final sí que se confunde con el género porque se suele haber una serie de tropos comunes. Exactamente eso es lo que quería decir. En realidad es una etiqueta comercial, que es la palabra que estaba buscando, etiqueta comercial, donde eso se engloba todo lo que pueda ir dirigido a esa audiencia. Tened en cuenta que el manga en Japón se distribuye a través de revistas y cuando una serie entra en una revista es porque se entiende que esa serie va a interesar al público de esa revista. Entonces, si la revista está dirigida a un target, a una demografía de 13 años, no va a tener las mismas series que una revista que está dirigida a adultos o incluso ten en cuenta que el shonen se supone que la demografía es masculina. Las series que están creadas con un público femenino en mente, que al final eso da igual, pero ya sabéis, un público femenino en mente, pues irían en una revista distinta. Que en verdad es lo que dice Koi, es anticuado porque los shonen lo leen tanto mujeres como hombres. Por supuesto, es así, pero al final las etiquetas comerciales tienen que dividirnos en sectores porque se entiende que así funciona mejor. Dice Roro no Amaroa. Sí, pero los mangakas hacen su serie pensando en un público, aunque lo veamos también las mujeres. Es exactamente eso. Pero no solo los mangakas, también los editores, también la gente que, pues eso, que tiene que venderlo, todo este tipo de cosas. Ese es el público objetivo. No significa que sea el único tipo de público. De hecho, esto es un dato que podemos ir teniendo en la cabeza. No significa que sea el único tipo de público, significa que es el público objetivo o que es el público que se imagina las personas que crean la serie, las personas que compran la serie para la revista, las personas que editan la serie y todo este tipo de cosas. Entonces, tenemos siempre culpa del capitalismo, Blood de Bori, lo que sea que estés pensando, lo es. Pero, entonces, eso, el shonen eh, engloba una franja de edad que puede, o sea, o va dirigido a una franja de edad que puede parecer pequeña y que ha ido cambiando con el tiempo, sobre todo ha ido haciéndose mayor con el tiempo, y esa franja de edad puede ser muy pequeña, pero son los años durante los que más cambia una persona. Entonces, como digo, algo que nos gusta a los 12 puede parecer estúpido a los 16, nos puede parecer que es de niños chicos. Entonces, yo noto personalmente una tendencia en los shonen populares de hacerse progresivamente más edgy y sobre todo de abordar temas más adultos. Sansao Man creo que es un buen ejemplo. Aunque el protagonista es un adolescente, creo que trata unos temas que lindan un poco pues con el horror psicológico, que tocan, tienen ciertas pinceladas filosóficas que a lo mejor a un lector más joven pues no le gusta o no las comprende o les pasa un poco por encima, o sea, con lo que no puede relacionarse tanto. También pasa con Tokyo Revengers, pasa un poco con Attack on Titan. Son, o con Solo Leveling, que no voy a abrir el melón, pero igualmente están un poco dirigidos, yo no he visto Dan Da Dan, porque personalmente me pareció muy machista al principio, y entonces lo dejé. Pero eso, sí que detecto que este tipo de series extremadamente populares tiran hacia la demografía más grande. Y creo que Kimetsu encaja muy bien con los preadolescentes, porque hay cosas que tú puedes decir, bueno, pero es que hay una trama que pasa en el distrito del entretenimiento, hay un personaje que fue vendida como esclava sexual, Kanao. Y es cierto, pero en general tiene un humor muy wholesome, los personajes hablan de forma directa de sus sentimientos, no hay que tener o sea, no hay que leer entre líneas, creo que se adapta muy bien al público infantil. Entonces, esa sería la primera diferencia.
Y sobre esto quería tomar un poquito un detour, ya me estoy tal, para hablar de una cosa, que es que eso, la demografía de el shonen en general ya es bastante diversa, porque tiene edades en las que, pues eso, tenemos diferentes gustos, pero tenemos que tener en cuenta una cosa también, que es que por mucho que la demografía sea entre 10 y 19 o entre 13 y 21, da igual como lo queramos considerar, cada vez hay más adultos que leen shonen. Y podríais decir, pero ¿por qué pasa esto? Oye, no quería que saliera lo de la suscripción. Perdón. Va a salir igual, pues bueno, que te jodan. Eh, Cada vez hay más adultos que leen shonen. Y podríamos decir, pero hay mangas específicamente creados para el público adulto. Existe la etiqueta comercial Seinen, por ejemplo, para que los adultos encuentren cosas pues un poco más complejas o sofisticadas o como queramos llamarlo. ¿Qué está pasando? Y la verdad es que no pasa solo con el manga. Cada vez las personas adultas es algo que creo que podemos decir con bastante de esto, con bastante seriedad, que si algo nos define a los millennials es que nos está costando mucho separarnos y dejar atrás las cosas que nos gustaban en la adolescencia y en la infancia. No pasa nada con esto. Evidentemente yo no quiero, yo soy millennial, no quiero como a ver que nadie no quiero que insinuar que alguien se tendría que sentir avergonzado o que hay que tener aficiones de adulto o que hay que ser diferente de adulto, pero sí que está bien que examinemos unas cuantas cosas. Por ejemplo, la generación millennial es la primera generación que gasta más dinero en juguetes para ellos mismos, es decir, en productos que están considerados juguetes o que se venden como juguetes, que para sus hijos. Pues nos gustan los muñecos, no pasa nada. No hay ninguna vergüenza en esto. Pero otra, aparte de lo de los juguetes, otra cosa que llama mucho la atención, y eso que no es, que es antiguo este. Ahora, fijaros que este texto es de 2017. Desde entonces han aumentado los personajes los porcentajes que os doy. Pero, dice aquí, aproximadamente el 55% de los lectores de Young Adult actuales son adultos. Y cuando dicen adultos, no se refiere a, bueno, el Young Adult llega hasta los 21 años. Estamos hablando de gente o sea, especifican más adelante, de más de 25 años. Es decir, que hay pues toda una generación de lectores que tendría que haber dado el paso hacia otro tipo de etiquetas en la lectura y sin embargo, pues siguen leyendo Young Adult. Como digo, esto no es vergonzoso, pero es algo que pasa. De ahí se entienden pues éxitos en la literatura como, no me acuerdo, mira que lo tenía apuntado, éxitos, pues todas estas obras tan exitosas de romantasy. Se ha inventado la etiqueta romantasy porque antes la etiqueta en la que se englobarían es Young Adult y creo que hay gente que no quiere aplicar Young Adult a libros donde hay tantas escenas de sexo. Pero, alas de sangre es la que estaba pensando, pero acotar también me vale, ¿eh? Al final es lo mismo. O sea, son libros que tienen estructuras de Young Adult donde los personajes son extremadamente jóvenes. Si no me equivoco, la protagonista de Alas de Sangre todavía no es mayor de edad, tiene 17, la Violet. No me gustan los libros, esto, pero me entero de todo. La protagonista de Acotar tiene 21 o 18. Son personajes extremadamente jóvenes que se comportan como gente extremadamente jóvenes. Los arcos de personajes son sencillos de seguir. Quiero decir, si aplicamos lo que se supone que son los guidelines del Young Adult a estos libros, esto entra dentro del Young Adult. Lo que pasa es que después tiene escenas de sexo explícitas. Entonces, 19, dice Pablo. Pues ya ves. Entonces, pues eso se aplica. Por lo que sea, somos una generación que, bueno, yo no tengo teoría. Hay gente, o sea, sociólogos que ya tienen teorías. Como se nos ha cortado los pasos habituales que sigue la gente cuando, o sea, todas las generaciones de cara a la adultez, esos pasos pueden ser independizarte, comprarte un piso, desarrollar una carrera con la que estés orgullosa, orgulloso, tener hijos, como todo eso, esos pasos han quedado truncados y además tenemos muy poco poder adquisitivo, es decir, no podemos tener una crisis y comprarnos un barco, o tener una crisis y comprarnos un coche, o tener una crisis y irnos de viaje.
Entonces, pues nos aferramos a pues cosas que son un poco para niños, pero o para adolescentes, pero nos hacen sentir bien. Como digo, lo que menos quiero es que alguien se siente. Comprarte un piso, eso sí que es fantasía. Pues ya está, es que eso es lo que digo, follarte un hada, a lo mejor. Comprarte un piso. Entonces, pues están las cosas así. Eh, ¿Qué hacemos? Ya digo, yo no quiero que nadie se avergüence. Pero hay cosas, hay consecuencias al hecho de que los millennials, y ahora también, no hagáis clip de eso. No hagáis clip. Mira que hablo de cosas serias y hablo bien a veces de las cosas, porque hagáis un clip de las tonterías. Eh, pero lo que quiero. Pero eso no pasa igual con otros cómics, no solo con manga. Es que hay una cosa que tenemos que tener en cuenta del cómic americano. Y es que cuando da bandazos en la industria completa. No hay tantas etiquetas comerciales, pero no voy a entrar ahí porque no soy una experta. Entonces voy a decir tonterías. Pero el caso, tenemos que pensar las consecuencias que tiene todas estas cosas. Es decir, si mujeres de mi edad, yo estoy en la treintena, si mujeres de mi edad siguen leyendo Young Adult, las escritoras y escritores, digo escritoras porque es una etiqueta comercial dominada por las mujeres, las escritoras de Young Adult quieren que ese público no se vaya y van a meter cosas ligeramente adultas que quizás no son apropiadas para el público infantil al que debería ir dirigido. Recordemos que cuando se crea la etiqueta Young Adult se crea con la publicación de Rebeldes, creo que se llama, la autora se llama Linton, no sé qué, perdonad. Mira que he escrito de esto millones de veces. Este es como mi tema, pero se me olvida todo el tiempo. Eh, pero el caso, de verdad, no he visto lo de los clips, pero quien lo haya hecho que sepa que si está gracioso se lo voy a robar como se lo robé a Loberto. Y lo voy a poner en mi YouTube para que me den $1 por todas las visualizaciones. Pero el caso, con ese libro nace la etiqueta Young Adult. Es un libro que escribe una chica adolescente, donde todos los personajes son adolescentes y donde todo está codificado en cuanto a la adolescencia. Es decir, transmite el mundo a través de los ojos de un adolescente, pero no un adulto imaginando ser un adolescente, sino un adolescente hablando de los problemas de adolescente. En ese momento en el que los libros para adolescentes eran ligeramente infantiles porque lo escribían adultos un poco ñoños, pues ese libro fue una absoluta revolución. Y desde entonces la etiqueta pues ha sido algo que se utilizaba para hablar de temas adolescentes, pero hablándoles de tú a tú. Por ejemplo, eh, recuerdo un libro que se llama Sin Palabras, creo que hicieron una película que la protagonista era Kristen Stewart, que es cuando yo desarrollé tremendo crush con ella, pero se llama Don't Speak, creo, la película, y básicamente pues es la historia de una chica a la que en una fiesta sufre un abuso sexual y no es capaz de hablar de lo que le pasa, decide no hablar, no habla nada. Entonces eso, cuando eres adolescente, esto está escrito de una forma en la que te están tratando de chica madura, pero te están dando unas herramientas que puedes utilizar. También otro libro que recuerdo que me impactó profundamente, No me gustan los miércoles, que era de una chica que llevaba aparatos, tenía 13 años. Yo lo leí además muy, muy joven y yo no sabía, yo era extremadamente inocente de adolescente, pero incluso con 16 era una inocentona brutal. Y recuerdo que en ese libro, pues es una muchacha que le pasa algo en el dentista y no entiende qué le pasa y lo está procesando hasta que descubre que el dentista la ha tocado de una forma pues rara y no le gusta y cómo habla con su madre. Y es eso, hay libros de adolescentes que hablan por droga y no todo va de cosas de droga, también habla del primer amor y de la importancia que se le da ahí a la universidad y después no es tan importante y de la relación con tu madre y todo este tipo de cosas. Eran temas adolescentes, pero desde que de repente hay una serie de personas adultas que están que sirven de mercado en el Young Adult y es un mercado mucho más jugoso y pudiente que los propios adolescentes, el Young Adult le está derivando a incluir pues muchas escenas de sexo que muchas veces pues no pueden contextualizar tan fácilmente las chavalas de 14 años, todo este tipo de cosas. Y en el shonen, creo que es a donde íbamos, después de todas estas derivas, sobre todo creo que está pasando lo mismo, el hecho de que existamos personas en la treintena, yo me pongo a mí y a mis compañeros del Chiclana como ejemplo, pero Javier y Puy consumen o ven o leen sobre todo shonen. Y el hecho de que nosotros, que somos tan mayores, estemos ahí en esta etiqueta comercial está haciendo que
pues todo se haga un poco más adulto y se olvide de que tiene que seducir también a los preadolescentes, que los preadolescentes necesitan sus historias. Y en ese sentido, pues, como decía, yo creo que Kimetsu se adapta muy bien a todo este público más joven. No es que no podamos disfrutar el público que es un poco mayor, a mí me gusta, sinceramente. Kimetsu no Yaiba, a mí me parece muy guay, pero me doy cuenta de que no... después vamos ahí, pero que no profundiza en muchas cosas. Sus personajes o sea, estamos en una época posmoderna donde los héroes ya no pueden ser tan blancos como Tanjiro, o se supone que no deberían poder ser tan blancos como Tanjiro, porque ya venimos todos como un poco maleados. Los personajes ya no pueden, o sea, los malos no pueden convertirse simplemente por ver la bondad de alguien. Esas cosas nos parecen ahora ñoñas. Pero en el sentido de ser una serie para preadolescentes, pues nos lo podemos comer. Eh, Marta, perdón por el inciso, pero siempre que te veo me distraigo muchísimo mirando con los juegos de mesa del fondo. Coincidimos en varios. Un día hablamos de juegos de mesa, si queréis. Eso, pero también os digo, los que se distraigan con el fondo, cuando mi hermano se vaya, voy a cambiar todo esto, lo voy a hacer todo mucho más interesante y más pro streaming y más útil y práctico. Ahora está todo ahí como un... Vamos a poner las cosas para que se quede libre la habitación de mi hermano, pero va a molar. Eh, pero lo que decía, dice Cosval, ¿y no cambian las obras con el paso del tiempo, con el crecimiento de los lectores como con One Piece? Por supuesto, pero no todas las obras duran tanto como One Piece. Lo que sí pasa es que si yo tengo una revista y yo quiero que en mi revista haya mucho más lectores y sé que el shonen es capaz de seducir a lectores más mayores, a lo mejor si tengo que escoger entre una serie que es muy para preadolescentes y una serie que le va a gustar a los preadolescentes, pero también le va a flipar a la gente de 30, pues a lo mejor pillo esa. Aunque me queden los niños de 13 años un poco como what the fuck. O como se diga en japonés, what the fuck. Eh, entonces, pues eso. Kimetsu, una de las claves creo que es un poquete infantil. Y eso no tiene ningún problema. De hecho, yo diría que tiene cierta virtud. Y es que, bueno, como os decía, estamos en una época eh, posmoderna. Es cierto que hay analistas que piensan que estamos dando el paso al posmodernismo, pero en general la mayoría de cultura pop está en la época posmoderna. ¿Qué significa eso? Pues que hemos dejado atrás el modernismo y los valores del modernismo y la forma de ver el mundo del modernismo y ahora se ve diferente. Y una de las cosas en las que, además de esto de, cada uno tiene su opinión, no existe una verdad absoluta, todas estas cosas del posmodernismo. Otra cosa es que los personajes no pueden ser puros, no nos creemos ya la extrema pureza de los personajes. Y en eso contrasta mucho Tanjiro. Tanjiro es bueno, el protagonista de Kimetsu, para los que hayáis venido sin tener mucha idea de qué hablamos. Estáis con el nanny the fuck. Pero eso, Tanjiro es el protagonista de Kimetsu. Y os confieso que yo la primera vez que vi el primer capítulo me pareció extremadamente odioso, porque se ve que en el primer capítulo él es como un chico muy bueno, va haciendo recados para todos los vecinos, ayuda a sus padres, es muy buen hermano, su padre está, o sea, su vecino necesita no sé qué y él va solo por el campo. Es un amor, pero a mí me pareció falso, me pareció, pero ¿esto qué es? ¿Y este tío por qué es tan bueno? Esto odioso. Y es porque no estamos acostumbrados a eso, a que los héroes sean puramente héroes. O sea, podemos ver, y eso es algo que se ve pues la deriva, por ejemplo, de Superman, por poner un ejemplo que podamos ver todo. El Superman de Zack Snyder, pues era un tío más oscuro, un tío tal, porque Zack Snyder correctamente, creo, consideraba que nadie le iba a gustar un Superman que fuera un chico perfecto y que todo le fuera bien y que todo el mundo lo adorara y que salvara a las ardillas. Estamos cambiando, como decía, quizá hacia el metamodernismo, que es un poco más luminoso, y quizá el nuevo Superman pues es testigo de esto. Pero Tanjiro llegó antes que Superman. A mí me chocó mucho verlo tan puro, pero sí que es verdad que algo que ese contraste funciona muy bien. Os ponía una noticia de Japan Insider que dice que pues han hecho una serie de encuestas entre pues niños, elementary studies, es decir, niños de primaria,
para ver quién era, pues, las personas o personas que más admiraban, quién era su modelo. Y por encima de sus padres, por encima de profesores, por encima de cualquier otra cosa, los niños admiraban a Tanjiro porque es bueno, porque es recto, porque se esfuerza, porque es fuerte, porque tiene todas las características de un héroe. Entonces, supongo que es refrescante. O sea, yo conforme más he visto la serie, yo iba como una de estas espectadoras mayores, como una espectadora que ha crecido en el posmodernismo, es decir, como una espectadora que lee. Parece más normal el tonto, ¿cómo se llama el tonto este? ¿Qué hace Ryan Reynolds? Se me ha olvidado. Bueno, el tipo este del Ryan Reynolds que habla la cara, el Deadpool, gracias. Pues a mí, como espectadora que ha crecido en la esencia metamoderna y con héroes metamodernos, me parece más normal un héroe que mira a la cámara y te hace un chiste de un peo y es un héroe, pero también es un poco malote, eso me resulta más natural que ve un héroe como Tanjiro que simplemente es un modelo a seguir purísimo y rectísimo sin ningún tipo de doblez. Es un buen chico. Dice Tito Eri, es un héroe muy clásico, un Seiya o Dai de la vida, pero fíjate cuando te vas a clásico, te vas a los inicios del anime. Eh, no es el tipo de héroe, ni siquiera es Chicho Terremoto, ni siquiera es Goku. Goku, para que sea creíble, tienen que poner lo que es un poco tonto porque si no, no te crees que sea tan bueno. Y al principio no me gustaba, pero ahora sí me gusta que Tanjiro es simplemente eso, es una persona buena y además es inteligente. No es lo que se lleva en la actualidad, es que es así, no se lleva en la actualidad porque los espectadores ya no se creen eso, porque a los espectadores le parecen menos humanos. Recordemos que además es algo que hemos hablado en los directos de la mañana. Estamos en una época que tiende al fascismo y donde la empatía se criminaliza, donde se ve la empatía con recelo, donde se ven los buenos sentimientos muchas veces como, como algo ingenuo, una cosa que se le acusa, o que a mí precisamente se me dice muchísimo como persona de izquierda que quiero un mundo mejor, que quiero este tipo de cosas. Es que puede ser ingenuo, es que esto es tonto, es que esto, si lo estás diciendo es porque no sabes, desconfiamos de este tipo de héroes. Dice Roberto que Peter Parker sigue funcionando y no soy experta en Spider-Man, pero creo que hay que meter matices porque funciona porque Peter Parker es tonto en otro sentido, en el sentido que es un pringao. ¿Sabes? No te crees que Peter Parker quiere ayudar a sus vecinos, pero después todos se ríen de él, no es un tío guay, no es un héroe, es un poco el pringao. Entonces, pues ahí voy. En ese sentido, eh, Tanjiro es bastante diferente y eso hace que la serie sea wholesome. Entonces, con esa tontería de hacer algo que no esperábamos, la serie de repente se convierte en una cosa diferente. Es que no sé cómo expresar esto, que sea preciso. Eh, voy a donde va, vivo cansado. Dice, Tanjiro tiene mucha empatía y después de ver la historia triste de los demonios se apiada y los mata. Eloy, muchas gracias por la suscripción. Vamos a hablar de eso, pero o sea, voy a eso en el análisis. Pero eso, tenemos a Tanjiro como un héroe diferente. Yo digo que eso hace la serie más wholesome y lo explico, no es solo ya que sea algo que los niños admiran o que sea un héroe que te hace creer que puede haber, o sea, a mí personalmente, y eso lo digo en serio, viendo lo que he dicho de verdad, de que a la gente de izquierda pues se nos dice que somos un poco inocentones o que quizá hablamos así de la economía porque no sabemos. Por ejemplo, os pongo un ejemplo que me ha pasado a mí, de hecho, cuando pongo mucho el ejemplo de cuando se fue la luz aquí en España, el gran apagón, que lejos de pasar todos estos desastres que todo el mundo decía de entran y roban y tal, todo pues nos fuimos al parque juntos ahí nos tomamos algo y la gente le pregunta a sus vecinos si estaban bien y todo el mundo me dice, no, pero eso porque fue de día, si hubiera sido de noche otro gallo cantaría. Y si pongo ejemplos de que fue de noche, me dice, de otros tipos de cosas que pasaron de noche, me dicen, no, pero es porque fue poco tiempo. Si fuera mucho tiempo, entonces pongo el ejemplo de lo de Katrina, que estuvo la gente aislada y no pasó nada, al contrario, la gente se unía. Y al final siempre se buscan, es que tú eres muy crédula, es que tú eres muy tonta. Entonces, lo que me pasa, dice JJ Pra, de noche estamos dormidos, yo la primera, yo a las 9 de la noche puede haber, si hay un apagón a las 9:10,
yo ya os digo que yo no soy la que está robando. Pero, si dice, es que es verdad, lo que dice Antonio Catavino, si hubiera sido de noche, te acuestas antes y ya está. Porque literalmente te acuestas antes y ya está, ¿qué vas a hacer? Porque te aburres ya de no tener internet ni nada. Y dices, bueno, pues ya está. Pues hoy sí que voy a hacer las 12 horas. Eh, pero lo que iba a decir, a mí me chocó Tanjiro cuando lo vi, me resultó odioso, pero conforme he visto la serie, le he visto el reverso wholesome, en el sentido de que, pues, ¿por qué? O sea, me resultaba odioso porque no podía creer que hubiera una persona tan pura. Pero ¿por qué no va a haber una buena persona? ¿Por qué no es mejor creer que todas las personas son puras a creer que todas las personas son desgraciadas como en Evangelion? ¿O que todas las personas son eh, por dentro repugnantes como en Attack on Titan? Ya, o sea, todos son personajes de ficción. Ninguno existe. Pues yo prefiero creerme el Tanjiro. Y ya está. Porque es más bonito, si os soy sincera. Dice Roronoa Amaroa, me parece que Steven Universe lo hizo bastante mejor. Steven era muy puro y siempre intentaba resolverlo todo hablando, pero también mostraba que ser así es duro. No he visto Steven Universe, sé que eso es un pecado original, pero sé que va por ahí. O sea, está bien que lo hayan mencionado porque así lo escucha la peña. Es cierto, es cierto. Pero, ¿qué efecto? Esto tiene la pureza de Tanjiro, lo wholesome y lo pura que es la serie, tiene otra cosa que la hace, llega al final, tiene una conclusión en la narrativa que también hace a la serie diferente. Y es que todo el tiempo que oigo hablar de Kimetsu, se habla como el shonen de plantilla de los shonen. Y lo entiendo perfectamente, en el sentido en el que hay un grupo de buenos que además están organizados en unos ciertos rangos para que podamos ver cómo se avanza de rango, que se tiene que enfrentar a una serie de enemigos muy poderosos que también siguen rangos y que están pues dirigidos por un malo muy malo, que evidentemente es el malo final, que podría matarlos a todos ahora, pero no lo va a hacer, va a esperar a la batalla final. Y es al final esto, pues que pasan todos los shonen. Es que en la plantilla literal. Y sin embargo, o sea, dice Tito Eri, es muy genérico, lo cual no tiene que ser malo por sí. Y es cierto que es genérico, excepto si nos damos cuenta de una cosa, que es que la pureza de Tanjiro le lleva a que su eh, motivación sea totalmente diferente al del resto de los shonen. Y aquí es uno de los sitios donde puedo tener lagunas, así que está pendiente de lo que digo, que no me meta en ningún fregado. Pero los shonen que yo he visto, Naruto y Bleach, One Piece, incluso mm, Dragon Ball, que no la he visto entera, pero mi hermano es súper friki de Dragon Ball y él me remite cosas. Eh, eh, los actuales Solo Leveling, todo este tipo de anime, el protagonista tiene por H o por B el deseo de hacerse más fuerte. Es decir, ya sea porque tengo que proteger a alguien, ya sea porque tengo que demostrarle a los demás que no soy un pringao o que tengo que demostrar a los demás que soy válido, tengo que no sé qué, es una ascensión en esa jerarquía que hay de grupos de buenos a través de la fuerza. El objetivo es la fuerza. Da igual que a lo que quiera aplicar, o sea, muchas veces varía a lo que quiere aplicar esa fortaleza, pero hacerse fuerte es el último goal. Lo que me gusta de Kimetsu es que el objetivo que tiene Tanjiro es salvar a Nezuko. Es decir, ayudar a su hermana. Todo lo demás que pasa es simplemente por la ayuda a su hermana y nunca expresa en ese sentido que tengo que hacerme más fuerte o que o sea, lo que yo veo es que en los shonen muchas veces se cae en hacerse más fuerte, como hacerse fuerte físicamente y que eso lleve una maduración de hacerse fuerte psicológicamente. Y en eso Tanjiro supone una ruptura porque Tanjiro no cambia a lo largo de toda la serie. Todos los personajes de Shonen se van haciendo progresivamente más serios. La serie Dragon Ball creo que es un buen ejemplo de esto. Al principio tiene muchísimas dosis de humor, pero conforme los personajes se van haciendo más fuertes, se van subiendo los stakes con respecto a los villanos, se va perdiendo el humor y la fortaleza física va funcionando también como maduración y los personajes son más fuertes mentalmente. Esto está súper presente en Naruto y sobre todo está súper presente en Bleach, por eso los mencionaba del tirón. Pero en Kimetsu, el personaje que es Tanjiro en el primer episodio es el que es en el último episodio.
Él gana fortaleza física, pero eso es algo que pasa porque sí. No porque él desee hacerse más fuerte, no porque tenga que hacerse más serio, no porque tenga que coger más responsabilidades. Se hace más fuerte porque tiene que encajar en la plantilla, pero él solo quiere ayudar a su hermana. Y ayudarla en la serie, además, se ve que tiene varios matices, que no pasa solo por destrozar a otros villanos, sino por recoger las muestras para enviárselo a la doctora y que la doctora pues, pueda hacer la cura al ser un demonio. A mí me choca. Dice eh, PABBRG. En One Piece no. Luffy sigue siendo igual de inocente, yo creo. Sí, quizá, pero al final él lo que quiere es ser el rey de los piratas, ¿no? Y encontrar el One Piece. Y me parece que es eso, hacerte el pirata, el pirata más fuerte, el pirata number one. Lo que quería... Ah, Luffy quiere ser el rey de los piratas porque es la persona más libre del mundo. Es que yo no soy seguidora de One Piece, he visto la serie de Netflix, pero yo con la libertad en el anime, como he visto Attack on Titan, que por cierto me flipa, eso sí que sería un día, si queréis que me ponga súper pesada, hablamos de Attack on Titan, porque es mi obsesión. Attack on Titan y Death Note todavía me mantienen a veces por la noche despierta. Pero, eh, a lo que iba, no lo sé, no lo sé, ya os digo, como os digo, puedo tener enormes lagunas en esto, pero siempre hay un deseo de querer subir en una jerarquía y es una jerarquía marcada por la fortaleza física, que a lo mejor en One Piece no, pero en general. Y aquí no. Y eso le da, como de nuevo, un deste wholesome a la serie que simplemente porque la hace menos agresiva. Quiero decir, hay muchos combates en el Kimetsu. Los combates están, la verdad es que guapísimos. Digo esto con toda mi experiencia de analista cultural, que lleva más de 10 años analizando cultura aquí en Españita. Está guapísimo, está increíble, viejo. Pero, eh, eso. mm, los combates son algo que pasa, supongo, porque tienen que tener una estructura de shonen, pero los combates están plagadísimos de narrativa en el sentido de que te cuentan la historia de los demonios. La historia de los demonios es esencial. O sea, en el sentido de que empatizar con la historia de los demonios, ¿verdad? Que conoce... Un momento que está sonando esto y lo voy a quitar porque me estoy poniendo nerviosa. Gracias. Decía, no me acuerdo quién era, pero decía, creo que... ¿Quién era antes? ¿Cansado? Bueno, no lo sé. Alguien decía, Tanjiro conoce las historias tristes de los demonios y después los asesina. Una cosa de las que quería hablar, de aquí lo que pasa es que no he encontrado suficiente documentación en inglés o en castellano como para poderla sacar adelante. Sé que se ha escrito sobre esto en coreano, lo he estado mirando con un traductor, pero como los traductores funcionan como funcionan, no me fiaba de traer el tema. Pero una de las cosas que es más interesante, creo, de Kimetsu y que también supone una diferenciación, es que el budismo como concepto y como estructura de creencia está muy presente en Kimetsu, en el sentido de que existe una especie, o sea, nuestras almas van a lo que se ha traducido en Occidente como cielo o infierno, pero que en realidad todo está marcado por la reencarnación. No he visto el final, sé que en el final de Kimetsu es súper importante la reencarnación, no sé en qué sentido, no sé cómo, cómo, cómo encaja eso, pero el budismo está muy presente. Entonces, Tanjiro no puede, no tiene la capacidad en ese sentido de perdonar a los demonios. Escucha sus historias y conocerlos les ayuda a vencerlos. En la serie, bueno, y en la película, se encuadra este vencer a los demonios como una liberación, en el sentido de que ser demonio es algo que no permite que tu alma avance, porque y esto aquí es donde puedo meter ahora la pata, porque esto es lo que estaba sacando del artículo. Al parecer en el budismo, en las creencias budistas, que tu alma se reencarne y puedas vivir varias vidas es algo que te purifica.
según tengo entendido. Y es algo que es bueno para ti, pero cuando te conviertes en un demonio, no mueres, te estás todo el día regenerando, entonces tu alma no avanza, tu alma no sigue el ciclo normal que tienen que servir las almas. Por lo tanto, cuando Tanjiro mata, o sea, mata a todos estos demonios, muchas veces les está salvando. Y es algo que dice explícitamente, por ejemplo, con la familia esta de las arañas, del arco este que están en el bosque. Ninguno de esos demonios quiere estar haciendo las cosas que hace. Es una liberación. También en el arco del entretenimiento eh, hay dos personajes que se ven muy cómodos en esto de ser demonios hasta que entienden que han sufrido muchísimo y que lo mejor que pueden hacer es avanzar juntos o no. Entonces, pues eso sí puede ser un cambio. No termina como otro shonen cuando se vence al enemigo, ya no se sabe qué pasa con el enemigo. Se entiende que lo que ha pasado es que se ha liberado. Eso creo que entra dentro del marco Wholesome que se quiere proponer aquí. En ese sentido, la conclusión a la que yo llegaba es que, aunque es fácil ver Kimetsu como una serie mucho más simple, porque lo es, que el resto de shonen que son ahora mayoritarios. O sea, Kimetsu es claramente más simple. Ahora hablamos de arco de personajes, hablamos de construcción de personajes, vamos a hablar de ambientación, vamos a hablar de estos visuales, de cues visuales, pero eso, es muy fácil verla como algo más simple porque parece la estructura típica de un shonen llevada al mínimo exponente y ahí está. Pero tenemos todo este tipo de detalles que hace que sea una serie mucho más linda, a lo mejor, que Chainsaw Man, o que sea una serie mucho más adorable en sus propios términos que Dragon Ball. Y eso está guay. Dice Penguin Tale, el budismo es la base de muchísimos animes, no solo shonen. Creo que lo sé porque al final, o sea, lo tengo en mente, pero como no sé demasiadas cosas del budismo, es posible que muchas se me pasen por encima. Pero con Kimetsu no me ha pasado eso, me di cuenta y por eso lo he buscado específicamente. Y aún así no he visto que se haya escrito demasiado. Creo que si alguien sabe, controla de esto mucho, podría ser un take muy interesante. Eh, dicho Naruto o One Piece son con los diferentes mundos. Ah, es que ya te digo, no domino este tema tanto. Es simplemente algo que me. O sea, yo iba aquí porque me interesaba cómo el combate en Kimetsu no Yaiba no era algo agresivo, sino algo que se encuadra en la piedad. Incluso aunque estén los personajes sangrando, aunque lo estén pasando mal, siempre se encuadra en estas personas que son demonios, no han nacido demonios, sino que se han hecho demonios a partir de una serie de tragedias. Después de o sea, creo que una cosa que dentro de que los personajes de Kimetsu son bastante planos y son bastante arquetípicos, y por lo general, más allá de los demonios, nadie cambia, creo que todos los personajes están escritos con las mismas directrices, en el sentido de que el, el, el manga plantea que el mundo está lleno de sufrimiento. Y todas las personas, de una forma u otra, van a sufrir. Hay un momento en esta vida de sufrimiento, eso también, al parecer, toca muchas cosas del budismo, pero no voy a profundizar porque, como digo, esto no es mi especialidad. Pero en el Kimetsu, la peña sufre mucho, todo el rato están sufriendo, les pasan cosas tragiquísimas y de mucho sufrimiento. En la mayoría de personajes que encontramos hay un momento en su vida donde tienen que enfrentar si se hacen malos o se hacen buenos. Y esto es un enfrentamiento literal, o sea, es una duda, un cruce de camino literal, porque o te haces cazademonio o te haces demonio. Quiero decir, dame una brocha más grande, ¿sabes? ¿Tiene usted una brocha más gruesa que esta brocha así? Pues no hay una historia más gruesa. Entonces, los demonios son personas que en esa encrucijada han escogido, por lo que sea, mal, o le han obligado a escoger mal, o eran muchas veces, me sorprende muchas veces viendo la serie que los demonios son muchas veces niños. Y son niños porque después del sufrimiento, pues no pueden seguir adelante y tal. Entonces, eso. Hay gente que ha escogido bien, los cazademonios, hay gente que ha escogido mal, los demonios. Después hay mucha gente así que son extras, los NPCs de la vida. Pero en general, eso, una encrucijada. Cuando los demonios se dan cuenta, o sea, el acto de vencer a los demonios
es por lo tanto un acto de liberación y no un acto de violencia, no es algo de te voy a vencer, te voy a eliminar, voy a cerrar tu existencia, sino has cometido este error, durante el combate vas a darte cuenta, gracias a contrastarte con la pureza de Tanjiro, de que has cometido este error y por lo tanto vas a poder ascender a otro plano, vas a poder liberarte de este pecado que arrastras y que te condena a ser una persona que ha sufrido mucho y que lo único que es capaz ahora es de provocar más sufrimiento. Esas son unas bases pues filosóficas basadas en el budismo muy interesantes, que ya te digo, no se profundiza, no podemos hablar de que Kimetsu sea una serie profunda o una serie donde esto es algo tal, pero sí que es verdad que el mundo se encuadra en esa creencia y es bastante interesante y hace que una serie que podría ser extremadamente agresiva no sea agresiva, sea un poco más linda de lo que podría. Eh, Aparte, el hecho de plantear así el mundo, el hecho de que tenga que pues meter tanto sufrimiento, eh, hace que, bueno, eh, ahora vamos a eso, ahora vamos a eso. Perdona, mira que tengo la escaleta, no sé por qué divago, si tengo la escaleta. Por cerrar esto de qué hace a Kimetsu un poco diferente, sobre lo que llevo hablando una hora, también os digo. De esto que hace que Kimetsu muy diferente. No podemos dejar de señalar dos cosas. La primera, y relacionada con cómo progresivamente el shonen se ha ido derivando para contentar a un público un poco mayor de lo que debería ser la demografía habitual, tenemos que ver que el shonen, al menos, de nuevo, los que más venden, los más populares, que son los que he basado la documentación, haya visto o no haya visto yo la serie, vemos que eso, esas ganas de seducir a un público mayor ha hecho que el diseño de los personajes y el diseño del mundo pase por ser menos colorido, pase porque el diseño de los personajes tienda mucho más al realismo. Quiero decir, me voy a Chainsaw Man o a Dan 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 porque son series que, aunque no la haya visto entera, he visto... eh, espera, que no sé qué estoy hablando. Me perdió. Perdonad, pero... No sé, voy a seguir. Ya os digo, sé que Penguin Tale, tú en esto controlas del budismo. Si veo que pones algo largo, te leo, pero es que no sé a qué te estás refiriendo. Pero, el caso. eh, Eso, los diseños de personajes han ido haciéndose progresivamente más maduros y más intentando tocar pues un diseño dentro de los cánones del manga anime más realista. Y en Kimetsu no pasa eso, tenemos un diseño muy, muy, muy llamativo. Yo no voy a mentir, yo empecé a ver Kimetsu simplemente porque el diseño de Inosuke me llamaba mucho la atención, no sabía qué era lo que estaba viendo. Yo, antes de ver la serie, pensaba que era un señor adulto que había tenido algún tipo de maldición y era medio cerdo o algo así, eh, que le había pasado, no sé, simplemente me llamó que tiene un diseño pues que te llama la atención, que no está basado tanto en el realismo, que no es tan serio, que no es tan de colores tan apagados o que no es eso tan cotidiano. Entonces me llamaba muchísimo. Pensé en Rama, por supuesto que pensé, por supuesto. Eh, y una vez entras en la serie, te das cuenta que tiene unos diseños absolutamente excelentes. Los personajes, si bien es cierto que no hay arcos de personajes como tal en la mayoría de personajes de Kimetsu, que los personajes son siempre lo mismo, eso no significa, por cierto, porque he visto, me he querido documentar para esto, he visto cómo se escribe de Kimetsu y mucha gente está convencida de que hay arcos profundos de personajes porque a los personajes le pasan muchas cosas. Pero tenemos que recordar que a los personajes le pasan cosas no significa que haya un arco de personajes. Para que haya un arco de personajes tenemos que ver un personaje que era de una forma al principio, al que le suceden una serie de cosas transformadoras y que esas cosas transformadoras le llevan a ser diferente. Y para que el arco se produzca tiene que verse como era antes en cámara y después en cámara. Es decir, no me puedes decir, no, porque Guillu antes era un niño muy alegre y cuando le pasó lo de la hermana y cuando le pasó lo del compañero, pues entonces estuvo deprimido. Cuando ya lo conocemos ya está deprimido. Y al final de la serie está un poquito menos deprimido, pero está deprimido. Es un tipo triste. Entonces, tiene que haber una evolución que nosotros como espectadores seamos testigos de ello. Y esa evolución, para que sea un arco, tiene que ser expresiva. Tiene que ser expresiva en el sentido de que tiene que estar ligado a hechos importantes de la trama y reflejarlos de alguna manera.
Y eso, en Kimetsu la mayoría de personas no tiene arco. Podemos decir, no, pero es que Zenitsu es un llorica, pero ahora en la peli pues no está llorando porque ha pasado una cosa. Y la verdad es que podríamos considerarlo si queréis un arco de personaje, pero es demasiado instantáneo. Y no sé, yo no lo consideraría un arco de personaje. Pero bueno, el caso. Yo creo que la mayoría de personajes en Kimetsu no tienen un arco de personaje, porque incluso los que cambian, como los demonios, Akaza, por ejemplo, vemos que da un cambio a lo largo de la película, es el único arco que hay, de hecho, en la Fortaleza Infinita. Akaza empieza de una forma, sufre unas cosas en pantalla que le transforman y se convierte en otra persona al final, pero entonces muere. Entonces, pues, la mayoría de personajes que tienen una transformación en Kimetsu acaban muertos. Entonces, la mayoría, yo me reafirmo en esta creencia, que es que en Kimetsu no hay arco de personajes, los personajes se mantienen constantes. Pero no importa porque tienen una cosa, que es que tienen un diseño que refleja exactamente quiénes son y cómo actúan. A nivel visual a mí me parece una pasada. Es cierto que el manga no está especialmente bien dibujado, y ahora hablamos de la autora y qué ha pasado y todo eso. El manga deja mucho que desear, pero los diseños me parecen sobresalientes, son absolutamente expresivos y es verdad que no creo que haya diseños tan expresivos ni siquiera en la animación occidental. Ahora que hablamos mucho de Pixar, solo hace el diseño Pixar, de la animación. Este es un tema que Alberto controla mejor que yo, pero la animación de Illumination al final también se ha hecho pues de un nicho que tú ya ves una película y sabes que es de Illumination. Aquí sí creo que tenemos unos diseños increíbles. La animación es increíble. Estamos ante un. Mientras que hay. Eso no es en el manga, esto es en general. Las artes visuales se han hecho progresivamente más apagadas. Por lo que sea, sentimos más atracción ahora por. Bueno, y no solo las artes visuales, al parecer hay también estudios de que antes en las calles eran más coloridas, la gente vestía con más colores y más estampados, los coches, antes que veíamos por la calle éramos de muchos colores, ahora solo hay blancos y grises y negros. En el sentido, o sea, lo que mucha gente apunta es que estos últimos 20 años han ido perdiendo color. Y hay gente que te va a decir, no, eso es porque en tu infancia lo recuerdas todo más colorido. Yo no estoy hablando de mi infancia. Sí, hablando de estadística. Eh, el, estadísticamente, la realidad está perdiendo color, pero el arte también está perdiendo color. Entonces, de repente encontramos un anime tan colorido como Kimetsu, tan brillante, con ojos tan expresivos, con tanto tal, pues llama la atención. Y ahí es donde yo pondría que hay otra diferencia, junto con la ambientación. Creo que es un absoluto acierto que la historia esté ambientada en Japón. Está cambiando y Japón se tiene que abrir a lo occidental. Entonces vemos eso, como en la anterior película, Mugen Train. Hay un tren en lo que parece, para nosotros, Japón medieval. Estoy poniendo comillas para la gente que solo me escucha, Japón medieval. En el sentido de que, pues eso, es ese choque entre lo nuevo y lo viejo. Tenemos que, porque la trama va de, pues vamos a vencer a este demonio, si vencemos, eso desde el principio Kimetsu, si vencemos a este demonio, ya no habrá más demonios y ya tal. O sea, aunque no sea el objetivo de Tanjiro, la historia va hacia allí. Entonces es una lucha entre folclore y avance y evolución, y el mundo que lo acoge es también así. Creo que es una decisión excelente. Pero me dice Javi Panda, Marta, ¿crees que si el autor hubiera sido hombre hubiera tenido inquietudes distintas? Absolutamente, creo que estaría más presente esto el- de la fuerza y de convertirse en alguien fuerte. O sea, creo que Tanjiro sería más tradicionalmente masculino. Y utilizo esto de tradicionalmente masculino para meterme en que una de las cosas que más me ha sorprendido mientras estaba preparándome la documentación sobre este tema es que hay muy pocos comentarios, hay muy pocos textos hablando sobre Kimetsu y el género. Es decir, cómo trata a los personajes, o sea, cómo se representa el género, los personajes masculinos y femeninos. Y creo que es porque los pocos que he leído tienen una confusión enorme entre el hecho de que la serie no sea en sí misógina, es decir, que la serie no odie por defecto a los personajes femeninos, con el hecho de que la serie esté
profundamente asentada en los roles de género. Una de las cosas que hemos hablado de la serie como algo wholesome, yo creo que es wholesome, absolutamente. Creo que hay cosas muy, muy puras que están gustando, pero una de las cosas que se hace más desagradable es el tratamiento de los personajes femeninos, dice Roronoa Amaroa, con toda la razón del mundo, ¿eh? ¿Le llegan a quitar el bozal a la muchacha en algún momento? No. Nezuko, que cuando vemos, si ponemos en Google Kimetsu no Yaiba o Guardianes de la Noche, vamos a encontrar las fotos promocionales, normalmente los 4 protagonistas, Tanjiro, Zenitsu, Inosuke y dice no, 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 y Nezuko. Nezuko es la única protagonista femenina y una de las cosas que tenemos que saber es que no habla, es la hermana de Tanjiro, al principio la convierten en un demonio, pero y esto es importante, su transformación no es completa, ya no se transforma, o sea, la obligan a transformarse, no es que no es una decisión propia, y por otro lado no se alimenta de humanos, no quiere alimentarse de humanos, lo que le hacen es, para que no se alimente y tenerla controlada, es ponerle como un bambú, no sé qué es, pero parece un bambú, en la boca, un bozal, y el personaje pues no habla, aparte se comporta como un bebé, porque no es exactamente Nezuko, ha sufrido como una transformación, se comporta como un bebé, no sabe muchas cosas, se hace muy chiquita, o sea, bueno, se hace muy chiquita, después se hace muy grandita, tengo que decir, o sea, Tanjiro la lleva en una maletita, entonces se transforma en una cosa muy cuquita y muy pequeñita y muy bonita que no habla, pero cuando tiene que pelear, le salen tetas. Le salen tetorra porque se transforma en una mujer. En realidad es solo una niña de 14 años, pero le salen tetorra. Que hay niñas de 14 años que tienen tetorra y no pasa nada. Pero es tremendo el contraste entre el diseño normal de ella como niña de 14 años, el diseño de chiquita y adorable, y el diseño de tipa peligrosa con tetorras. Porque si ella con 14 años tuviera tetorras normales, pues cuando se lucha tiene tetorras me daría igual. Porque pues, la gente tiene las tetas que tiene. Pero tiene que no me crees, pues cuando mira a la Nezuko te torras. Pero bueno, el caso es que eso pasa. Es que eso pasa. Tenemos otro personaje femenino que a mí me gusta, ¿eh? Porque, como digo, yo no creo que la serie odia a sus personajes femeninos a Nezuko, a lo mejor porque la tiene ahí con el bozal. Y después hay un tío que se enamora de ella cuando no puede hablar y es como un bebé, pero después, pues bueno. ¿Y qué? Eh, Pero eso, no creo que odie en general a sus personajes femeninos, pero sí creo que los roles de género están tremendamente presentes en la serie, porque los personajes femeninos normalmente, incluso los personajes femeninos que son mucho más poderosos que Tanjiro, siempre se presentan como delicados, siempre se presentan como elegantes, siempre se presentan con un papel cercano a cuidar, siempre se presentan con un papel, incluso cuando son tochos, son papeles más intelectuales que físicos. Y cuando hay una tía, o sea, hay un personaje, uno de los pilares, que es una tía que técnicamente es muy fuerte y tiene como mucha densidad de músculo y levanta piedra, además es algo natural, lo hace desde bebé. Pero es una chica muy delgada y tetona. No es una chica musculosa. Quiero decir, si queréis, bueno, si queréis diseño de personaje femenino que no sigan los roles de género, vaya a ver Dragones y Mazmorra. Dragón y Mazmorra, lo mejor del mundo. Y encima, Dragón y Mazmorra no es que no odie a las mujeres, es que adora a las mujeres. Es un manga que le gustan las mujeres. Pero aquí no las odian, pero sí que te recuerdan que, por ejemplo, el personaje de Kocho, de Shinobu, la de los insectos, la pilar de los insectos, que no me acuerdo cómo se llama. Dice Everything Wild, Marcin la mejor. Mira, yo al principio la odiaba, pero es que es verdad que es la mejor. Cuanto más la veo, más me gusta. Eh, Dice Macronoid, no creo que odie a sus personajes femeninos a ninguno de los tres. Es verdad que evidentemente hay muchísimos menos personajes femeninos porque recordemos que esto va de luchar contra los demonios y las mujeres no luchan. Las mujeres cuidan y hacen la comida. De los personajes que se dedican a estar en el hospital donde van cuando están heridos y cuando tal, todos son niñas y mujeres. Las niñas están para hacer la comida, las niñas están para cuidar.
cuando son pilares, por ejemplo, eso, Tsunobu o Shinobu Kocho, la pilar de esto, del insecto, no tiene la fuerza suficiente en su pequeño cuerpito débil como para cortarle la cabeza a un demonio, entonces tiene que envenenar. Que por otro lado el personaje está muy guay, es doctora, es una niña rica que es mentora de otras niñas y salva a las niñas y quieren que estas niñas tengan una vida normal. Y ya os digo, un personaje intelectual no la odia, no cree que sea tonta, no cree que sea tal. Pero no tiene la fuerza en sus débiles bracitos para hacer su trabajo. Porque es que es muy débil. Hay otra pilar que es también una mujer. Y evidentemente la respiración que usa es la respiración del amor. Otros pilares usan el fuego, el viento, el trueno, el agua. Pero ella usa el amor porque es mujer y las mujeres nos enamoramos. Y ya os digo, la serie, es difícil hablar de género aquí porque la serie no la odia. De hecho, una cosa que está muy guay de este personaje es que tiene un trasfondo de que no le ha pasado nada traumático. Es muy alegre, es muy tontita y la serie no la trata mal por ser tontita y no la ridiculiza. Pero sí que es verdad que se une a los cazademonios porque se quiere casar. Porque qué es lo que quiere tener una mujer? Pues quiere casarse. Y ella pues no se puede casar porque es muy fuerte y tiene el pelo de colores. Entonces la rechaza su prometido. Y claro, ¿dónde hay muchos tíos? En los cazademonios. Y por supuesto, pues ella se mete ahí para casarse. Y lucha con el poder del amor. Y una espada, que en vez de ser una espada, porque las espadas son muy viriles, pues ya es como un latiguito del amor. Eh, pero a mí de nuevo, a mí la serie me gusta. Me estoy preguntando, no entiendo si me gusta o no. Que me guste algo no significa que no le vea los defectos que tiene. Y creo que esta serie hubiera sido mejor si no se apoyara tan fuerte en los roles de género y si los personajes femeninos tuvieran, es que ni siquiera me refiero a más diversidad, tuvieran características que no estén, que solo tienen características que, o sea, ¿cómo tiene que ser una tía? Pues así son las tías del Kimetsu. Bueno, dice Vivo Cansado. Bueno, y que la ridiculizan porque come mucho, porque las mujeres no pueden comer, todo el mundo sabe. Claro, ese personaje tiene mucha densidad en los músculos, por eso está muy fuerte, a pesar de ser delgada y tetona, que eso es lo importante. Y para mantener esa fuerza, pues está todo el día comiendo y se come muchos boles de comida. Y claro, eso no es suficientemente femenino. Eso no es elegante. Entonces, pues, tal. Pero que no me guste una serie no significa, o sea, que me guste la serie no significa que no le vea estos defectos. Creo que la serie ganaría si fuera capaz de hacer con los personajes femeninos lo que hace con Tanjiro, que es escribir un personaje que precisamente desafía a los roles de género. Tanjiro es diferente a otro eh, Teo de Shonen porque no quiere ser fuerte a toda costa, porque no quiere imponer una jerarquía como si quieren otros personajes de Shonen, pero con las mujeres es muy raro. Eh, con las mujeres no es capaz de hacer eso. La autora encierra a sus personajes en los roles de género, los limita con los roles de género y no se atreve a hacer nada más que convertirlas en esposas, porque incluso aunque en esta serie no haya parejas y no haya tramas románticas, sí que sé que al final acaban todos los personajes, te da como la conclusión de y pasó esto. Y la mayoría de personajes femeninos pues acaban casados, acaban emparejados o acaban muertos. Y ya está, porque es la única cosa que puede hacer una mujer. O te casas o te mueres, porque aproximadamente si no. Eh, Total, que quería tocar lo de los roles de género porque eso se toca poco. Porque los textos que he visto alrededor de esto tratan más el hecho de eh, los personajes están guay y los personajes son adorables y los personajes consigue que los quiera. Y yo estoy de acuerdo, yo creo que a pesar de cómo son, tienen algo lindo y hay algo que hace que te gusten. Pero es a pesar de. O sea, a mí me gusta la Shinobu a pesar de que tiene unos bracitos débiles con los que no puede matar a un DC. Me gusta por muchas cosas. Pero me gustaría más si tuvieran un planteamiento más honesto o más pegado a lo que hacen. Yo no
creo que esta serie odia a los personajes femeninos, pero creo que es machista y creo que se apoya demasiado los roles de género y es algo que tenemos que ver. Pero bueno, esto sorprende efectivamente porque esto está escrito por una mujer, pero nos sorprende menos cuando sabemos que pues esta mujer terminó abruptamente. O sea, el hecho de que tengamos aquí la fortaleza infinita es porque acaba Guardianes de la Noche. Otra de las cosas que al final va a diferenciar a Kimetsu no Yaiba de otros shonen similares es que mientras que los shonen se alargan y se alargan y se alargan y tienen spin-off pues tienen segundas series en las que hay un tipo de regreso o lo que sea, esta va a ser una serie muy muy breve. El manga acabó y el anime, que está siendo extremadamente fiel al manga, va a acabar ahora ya. Va a haber otras dos películas después de Fortaleza Infinita, donde se va a completar todo este arco y se van a adaptar los capítulos finales y ya no hay más. Acaba. Lo que más sorprende de saber que acaba, o sea, yo sabía esto cuando vi la Fortaleza Infinita, sabía que el manga había acabado cuando acabó, pero sorprende su brevedad, y sobre todo sorprende que acabe cuando no ha tenido el desarrollo normal que tienen los shonen. Quiero decir, el planteamiento de Kimetsu es un shonen absolutamente formulaico. Como decía, los buenos aquí con una jerarquía, los malos con una jerarquía. Se entiende que lo que pasa o lo que debe pasar, lo que pasa habitualmente y es como debe ser, es que pues el personaje entra en el grupo donde quiera entrar, va haciéndose más fuerte y va subiendo en la escala jerárquica, se va progresivamente enfrentándose a villanos de un poder similar, los va venciendo hasta que se llega al malo supremo. Y Kimetsu tenía todos los ingredientes para hacer eso. Los guardianes tienen una jerarquía y desde el principio se nos plantea que dentro de los demonios están las lunas inferiores y las lunas superiores antes de llegar a Muzan. Y sin embargo, la serie no va ahí. La serie acaba de forma abrupta. Muzan, el villano supremo, a los que en el chat habéis visto que se llama Michael Jackson, porque se parece, una de sus... toma varias caras a lo largo de la serie, pero una es muy Michael Jackson. Pero eh, Muzan se carga todas las lunas inferiores en cierto momento, solo quedan las lunas superiores y en vez de ir pues Tanjiro luchando contra ellas mientras va ganando poder hasta que llega a ser uno de los pilares, uno de los personas del grupo de cazademonios más fuertes, lo que pasa es que lo que vemos en la Fortaleza Infinita, todos los malos y todos los buenos se meten en un sitio, en una especie de laberinto, se agita y que luchen y que terminen ya. Esto pasa porque la autora, lo que iba a relacionar con los roles de género, se vio forzada a terminar la serie de forma abrupta, a no poder tener la evolución normal. Y hay varias historias alrededor de por qué pasa esto, pero la más aceptada, de hecho he encontrado una entrevista en Japón donde se habla de esto, pero advierto que la he traducido, la he leído traducida con un traductor automático porque no hablo japonés, entonces si cometo algún error lo siento mucho, no es mi intención desinformar, pero en esta entrevista a la autora decía que tenía que acabar la serie ya porque una familiar, que entiendo que es su suegra, por lo que habla, eh, estaba enferma. Y ella, que estaba creando una serie multimillonaria, tenía que ser la que la cuidara. Entonces, no sé, no quiero especular sobre cómo es esta mujer, pero viendo los roles de género que representan la serie, tampoco me extrañaría que su papel sea el de cuidadora. Puedes hacer cosas muy guay, como su personaje, pero al final vas ahí y vas a cuidar de los demás. No sé hasta qué punto esto es tan así como yo lo he leído, interpretado a través de Google Translate. Lo que es cierto es que la serie acaba metiendo a todos los personajes en algo y esto es algo que se nota en la película. Ya con esto voy a ir cerrando. Quería que fuera 1 hora y media, pero ya me he pasado. Eh, eh, es algo, este final abrupto es algo que está muy presente en la película. La película, para quien no la haya visto, no es spoiler, pero ya os digo, a ver, 3 películas
toda es el mismo arco y toda es todo engloba a todos los malos enfrentados a todos los buenos en un laberinto que ha sido muy agitado, entonces están todos separados. Eso es. Entonces, como no puede ser de otra forma, es un clímax constante. Los personajes están todo el rato corriendo, buscando a los enemigos, donde tienen que matarlos. Hay una batalla tras otra batalla, tras otra batalla, pero para que esto funcione tiene que haber constante flashback, porque tienen que estar todo el tiempo cerrando todas las tramas. La trama, o sea, conocemos a Zenitsu en el episodio 6 o 7. O sea, es un personaje que está desde el principio, es uno de los protagonistas. Y su trama se abre, o sea, lo que nos va a contar por qué Zenitsu es Zenitsu, cómo va a ser Zenitsu a partir de ahora y todo lo que pasa con él, se abre y se cierra en esta película. O sea, vemos en el anterior arco que recibió una carta, pero aquí vemos qué es esa carta, por qué es esa carta, por qué no sé qué. Todo aquí a través de flashbacks mientras está luchando contra un demonio. Es interesante al nivel de que la película me pareció muy entretenida, están todo el rato pasando cosas, hay tantos flashbacks que hay flashbacks dentro de flashbacks, o sea, está pasando tanta cosa que tú estás viendo una batalla y se te corta por un flashback, pero es que en ese flashback hay otro flashback. Increíble. O sea, y en ese sentido estás pues, excitado totalmente como espectador, están todo el rato pasando cosas. Pero, esto no es el tratamiento normal que deberían tener esos personajes, no es el tratamiento, no es un ritmo normal de contar todas estas cosas. No te da tiempo como espectador. O sea, una de las cosas que yo noté con la película, y espero que no sea algo personal, pero yo noté que había muchas cosas para llorar y no lloraba porque era muy rápido. Porque ¿cómo voy a llorar de repente por lo que pasa con eh, Zenitsu si hay otro personaje que está en otro combate y está pasando una cosa mucho más seria? Pero entonces hay otro personaje que está llegando a enfrentarse a un villano mucho más fuerte que ese personaje y sé que va a morir. Pero ¿cómo voy a llorar si es que no dejan de pasar cosas? No me da tiempo a meterme emocionalmente en las cosas que me tienen que pasar. La historia de Akaza, que es el demonio como más importante de esta fortaleza infinita, que además se nos presentó antes en Mugen Train, por lo tanto ya tenemos cierta conexión emocional con el personaje. Su trasfondo es muy triste y muy emocionante, pero creo que no respira lo suficiente como para que nos podamos aclimatar a lo que está pasando. Y con esto de verdad, ya que cierro, soy un puto coñazo. Pero una cosa que pasa es que hay cosas que nos pueden pasar por encima. O sea, va todo tan rápido que incluso que creo que los espectadores más atentos se nos van a pasar cosas que no vamos a poder comprender. Una de las escenas más importantes bueno, más importante, más comentadas de esta fortaleza infinita, no es spoiler, voy a contarlo descontextualizado. Es que en cierto momento Tanjiro tiene la oportunidad de atacar a Akaza, Tanjiro está luchando con Akaza, atacarlo por la espalda. Y parece que lo va a poder matar, porque ha hecho una cosa que le ha subido de poder, ha evolucionado en el combate y lo va a poder matar. Pero justo cuando le va a dar, esto no es el clímax de la película, de verdad, le grita, ¡Akaza, te voy a dar por la espalda! Y claro, en mi cine la gente flipó, yo también flipé, fue como de repente como, es tonto, le gusta ser tonto, mal esto. Y hay un sentido por el que eso pasa, porque posteriormente hay un callback a eso. O sea, no un callback de que veamos el flashback y nos recuerde que esto ha pasado, sino que se nos dice algo en relación con el personaje de Akaza que explica su cambio de parecer con Tanjiro, por qué Tanjiro lo está liberando y toda la clave está en esa escena. Pero está narrado de una forma que no nos deja que nos emocionemos cuando esto nos tendría que emocionar mucho más. Y es triste, eso pasa en muchísimas ocasiones. Yo estuve toda la película, por ejemplo, preguntándome por qué. A mí me gusta mucho, o sea, mi personaje favorito, evidentemente Inosuke. Entré a la serie por Inosuke y es que, bueno, primero yo estuve toda la película diciendo, ¿Inosuke dónde? A mí no me meta al puto Zenitsu, que no me gusta. Y está nada más que saliendo el Zenitsu, ¿dónde está Inosuke? Porque ya salió poco antes en los arcos anteriores, ponme un Inosuke, porque es el mejor personaje, por supuesto. Bueno, pues tuve toda la peli preguntándome eso, pero también me estuve preguntando, teniendo en cuenta, aparte de Inosuke, que mi fab, me gusta mucho Giyu, y estuve todo el rato preguntándome por qué, a nivel narrativo, tienes a Giyu luchando con Akaza. ¿Qué sentido tiene esto?
cuando creo, a mí se me ocurren combinaciones que hubieran sido más jugosas, teniendo en cuenta quién es el personaje. Pero después, posteriormente, pues he podido pensar en esto de eh, el de este de hacer el bien. Bueno, es que no quiero spoilar, pero después lo he reflexionado y he podido averiguar por qué. Pero creo que la película debería hacer más esfuerzo en subrayar las. Que no quiero spoiler. Las similitudes que hay entre ambos personajes, igual que se hacían en Mugen Train con Rengoku. Pero bueno, no pasa. Bueno, es que eso era lo último que va. Bueno, ahora de verdad, lo último de verdad, de verdad, de verdad. No me extraña que se esté yendo todo el mundo, porque lo último de verdad, ya de verdad, 100% que os comento, es que no se subrayan ese tipo de comparaciones y cosas iguales que hay, iguales y opuestas que hay entre Akaza y Giyu, cuando sin embargo es una película que cuando yo la vi me pareció muy. Mira, dice. Bueno, sí, lo está explicando una persona en el chat, porque grita Tanjiro. Y es verdad, pero creo que eso debería ser un momento clave y muy emocional que la peli no tiene tiempo de subrayar. El caso, lo último que iba a decir. eh, Esto es una película que, bueno, está viendo mucho la gente que ve la serie, pero también hay muchas personas que se están acercando simplemente porque se está convirtiendo en una especie de evento, por acompañar a gente que es fan, porque es una película fácil de seguir, en verdad, aunque no te guste la serie, si más o menos conoces, puedes ir a verla. Y se está subrayando, o sea, está siendo tanto el éxito que, como decía, en muchas redacciones de cultura, tanto en Españita como fuera de Españita, pues se está viendo la necesidad de escribir sobre la película. Entonces, cuando veo la crítica generalista en Estados Unidos escribiendo sobre la Fortaleza Infinita, me hace mucha gracia ver como una de las críticas principales es por qué los personajes te dicen las cosas que pasan. En el sentido de que un personaje envenena a otro personaje y le dice, te he envenenado con de esto de envenenar. Y se ve que el demonio absorbe el veneno y no le hace nada. Y le dice, sí, pero mi cuerpo ha envenenado el veneno. Y el otro personaje dice, oh, es evidente que su cuerpo de demonio está absorbiendo el veneno. Y es como muy. Están los personajes, lo que básicamente se está criticando es los personajes reiteran todo el rato las cosas que están pasando, te comentan la realidad. Y sobre eso quería, porque eso, he hablado al principio de que la cultura, eh, la que antes era cultura friki, la cultura taco es ahora cultura generalista, ya no existe lo que se llamaba aquí en España cultura friki, pero eso no significa que no haya saltos culturales y que no haya incomprensiones culturales. Y quería hablar de esa simplemente porque hace poco descubrí por qué los personajes de los manga anime, pero también, por ejemplo, a mí, yo ya no soy tan otaka, pero sí que soy una absoluta fanática de los K-drama, de las series coreanas, y pasa lo mismo, los personajes muchas veces te están diciendo las cosas literales. Y investigué por qué encontré un canal que se llama K-Drama Academy, donde te explican un poco, es una muchacha coreana que te explica un poco qué puedes encontrar así como choques culturales. Y simplemente quería pues eso, hablar de eso porque me interesa mucho. Estaba leyendo a ver qué me contáis en el chat. No es por la doble pantalla, Freakeldom, eso solo en Netflix. Esto demás que estoy contando de Japón y Corea pasa de antes. Y simplemente eso, quería compartir con vosotros este dato. Y es que comentaba la responsable de este canal, que se llama K-Drama Academy, que cuando hacemos conversaciones de relleno, lo que lo llaman small talk en Estados Unidos o en Inglaterra, básicamente cuando lo hacemos en Occidente, solemos hacerlo con preguntas. Es decir, lanzamos preguntas que no esperamos que se contesten simplemente por hablar, por llenar el silencio, por rellenar los espacios. Lo típico de, qué buen día hace, ¿no? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Hay gente muy literal que se enfada con esto de ¿por qué me preguntas cómo estás si no quieres saber cómo estás? Y es como, bueno, porque es la forma con la que nos relacionamos. Y paseando por la calle. Bueno, pues parece que va a llover. Bueno, ya se acerca el fin de, ¿eh? ¿Qué tal? Y lo estamos todo el rato haciéndonos preguntas al aire, que no esperamos contestación, no queremos que se respondan, no pasa nada, pero estamos haciendo, es nuestra forma de relacionarnos. Y cuenta esta chica que uno de los choques culturales que ella sufrió cuando se fue a vivir al Reino Unido, desde Corea,
era que ella hacía small talk, hacía estas conversaciones de rellenar el vacío, el silencio, como lo hacen los coreanos. Dice que en Corea, en Japón, en China, en sociedades así más asiáticas, en vez de hacer preguntas, lo que dicen son afirmaciones evidentes, señalan evidencia. Entonces dice que ella iba paseando con sus amigos ingleses y decía, ahí hay un barco muy grande. Mira qué edificio, mira ese edificio verde. Y dice que todo el mundo le preguntaba, ¿qué te pasa? ¿Por qué dices esta cosa? Eres tonta. Y les tenía que decir que no, que simplemente hay que aprender esos cues culturales. Y en los K-dramas dice que lo mismo, hay veces que por mucho que te estén mostrando en pantalla que alguien hace esto y hace lo otro y se mueve y no sé qué, es muy raro, solo las pelis de auteur son las que se atreven a pues, estar un minuto o un minuto y medio sin hablar o de estar 30 segundos sin que nadie converse. Entonces, en el K-drama, en el de en los mangas, en los animes y tal, pues cuando hay que rellenar ese silencio, se rellena con afirmaciones donde se dice exactamente lo que ha pasado. Nos puede sonar tonto, pero desde luego eso no es eso es más un choque cultural que un problema de la película. Aunque si os digo que en la película hay muchísimas afirmaciones, como claro, solo lo que hay es combate, menos cuando los flashbacks no, pero cuando hay combate solo hay combate. Y claro, no puede ser nada más que chaca, 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 espada, 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 espada. Tienen que meter diálogo. Y los diálogos son literalmente, ¡wow! Me ha dado con la espada. He ido por detrás y le he atacado no sé qué. Es como, lo he visto. Lo acabo de ver en la pantalla. Con mis ojos. Entonces, como sé eso, como tengo ahora ese dato, me estaba preguntando cómo sería dice Koshikawa, y a mí también, eso me ponía muy nervioso en el plan del diablo, literalmente a mí también me ponía muy... Y yo ya lo sabía cuando lo vi, pero es verdad que en el plan del diablo lo hacen todo el rato. Pero me hace gracia ahora eso, preguntarme cómo sería la fortaleza infinita si fueran occidentales y estuvieran haciendo preguntas. Eh, y la verdad es que eso no lo voy a hacer porque ahora me siento ridícula. Lo he presentado de una forma que me parece ridícula, pero es muy gracioso en mi mente imaginarse cómo sería. Así que... This is everything wild. Tanjiro, joder, pedazo de espacio en el castillo. Ojalá alquiles una habitación. Eso Tanjiro si viviera, en vez de en la época Taiso, viven, fuera aquí, en el capitalismo actual. Dice, no, 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 Maroa, duelo a muerte con cuchillo, ¿qué es eso? Eso todo el rato así. ¿Dónde has afilado tu espada? ¿Cómo te encuentras? ¿Estás cansado de luchar? Todo el rato así. Cara Stardew, muchas gracias. Y voy a aprovechar que te agradecía la suscripción para despedirme. Al final ha sido en casi 2 horas. Yo estaba esperando hora y media y me he dejado temas en el tintero. Aún así, bueno, espero que esta primera prueba os haya resultado interesante. Yo ya he estado tomando nota mental de cosas que quiero cambiar de cara a cuando haga el especial de la TEI. Así que no os preocupéis porque mi idea es que esto vaya a mejor y no a peor. Pero en serio, espero que hayáis sacado algo interesante, espero que os llevéis algún tipo de reflexión sobre Kimetsu. Y nada, muchísimas gracias por acompañarme, me ha hecho mucha ilusión. Y nos vemos mañana si veis Chiclana, que él cuenta la Chiclana, pasado si venís al comentario de texto. Ya sabéis, mañana a las 10, el jueves a las 9. Y si no os interesa nada y solo queréis los especiales, primera semana de octubre, ya anunciaré día porque no sé cómo tendré el trabajo, pero ya os aviso día, hablamos de la TEI la primera semana, saca disco y vamos a hacer un poco de por qué TEI es el tótem musical que es ahora mismo y también un poquito de repaso al disco nuevo, siempre que se pueda. Así que un besito, buenas noches, ahora sí, espero que buenas noches, porque como me digáis que en Andalucía de día, yo qué sé. Bueno, pero en Latinoamérica sí es de día. Buenas tardes o buenas noches o buenos días, pero que muchas gracias. Hasta luego.